Hola, bienvenidos a una nueva videoclase dentro de nuestra formación en Derecho y Procedimiento en Derecho Penal. La lección que nos atañe el día de hoy son clases y aplicación de las medidas de aseguramiento. Bien, las medidas de aseguramiento son disposiciones legales que se aplican durante el proceso penal para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad o evitar la obstrucción de la justicia. Estas medidas se imponen antes de que exista una sentencia definitiva sobre la culpabilidad del acusado en la comisión de esos hechos punibles como tal. En Colombia, algunas de las medidas de aseguramiento contempladas en el sistema judicial penal incluyen las siguientes, que son la detención preventiva, la detención domiciliaria, la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante una autoridad. La detención preventiva, ¿qué nos dice? Esto implica el arresto del imputado como medida cautelar para asegurar su presencia durante el proceso. Esta medida se aplica cuando existen riesgos de fuga, obstrucción a la justicia o peligro a la comunidad. La detención domiciliaria, ¿qué nos dice? En ciertos casos se puede permitir que el imputado cumpla la medida de aseguramiento en su domicilio bajo ciertas condiciones y restricciones, obviamente parametrizadas en el sistema legal penal. Otra es la prohibición de salir del país. ¿Qué nos dice esta prohibición de salir del país? Claro y sencillo, se puede ordenar al imputado que no salga del país mientras dure el proceso penal. Esto con el fin de que esta persona pues obviamente no vaya a sustraerse del proceso penal como tal. Otra es la presentación periódica ante la autoridad. Y es que el imputado debe presentarse regularmente ante las autoridades judiciales como medida para asegurar su presencia durante el proceso. Obviamente hay unas situaciones en las cuales le ponen una periodicidad regular bajo unos parámetros establecidos como tal. Estas medidas se aplican con el objetivo de garantizar la presencia del imputado en el proceso penal, proteger a la comunidad y evitar la obstrucción de la justicia. Se determina su aplicación teniendo en cuenta la gravedad del delito, los riesgos asociados al imputado y las circunstancias del caso específico como tal. Las medidas de aseguramiento en Colombia sí se aplican en el contexto de un proceso penal y se utilizan estas como unas medidas cautelares para garantizar la comparecencia del imputado durante el proceso judicial. Esta aplicabilidad y su uso sí dependen de las circunstancias específicas de cada caso y se basan en principios legales y criterios establecidos por la ley. La aplicabilidad de estas medidas se determina considerando factores como el riesgo de fuga, ¿sí? El riesgo de fuga nos quiere decir que sí existe un riesgo considerable de que el imputado pueda huir y evadir el proceso judicial. El segundo es el riesgo de obstaculización de la justicia. Si hay indicios de que el imputado pueda obstruir el curso normal del proceso penal, por ejemplo, al intentar huir en testigos o destruir pruebas, pues se da aplicabilidad a esta situación. La gravedad del delito, la naturaleza y gravedad del delito del imputado pueden influir en la decisión de aplicar una medida de aseguramiento. Otra que tenemos son los antecedentes del imputado. Los antecedentes penales del imputado y su comportamiento previo ante la justicia pueden ser considerados al evaluar la necesidad de esta medida de aseguramiento. También tenemos la garantía de comparecencia, que es la medida que busca garantizar que el imputado comparezca a todas las etapas del proceso judicial. La aplicabilidad y la elección de la medida de aseguramiento adecuada sí se deciden por parte del juez o la autoridad competente del momento. Esto teniendo en cuenta unos criterios y considerando el equilibrio entre la presunción de inocencia del imputado y la necesidad de proteger el proceso judicial y a la comunidad. Su aplicabilidad, esta está sujeta a unas evaluaciones constantes
de, como lo dijimos en anteriores lecciones, a la necesidad y esa proporcionalidad en relación con el proceso judicial que se esté llevando a cabo. ¿Y esto qué significa? Que a lo largo del proceso el juez o la autoridad competente puede considerar la medida de aseguramiento inicialmente impuesta. Esta revisión periódica se realiza para verificar si persisten las condiciones que justificaron la imposición de la medida de aseguramiento y si se determina que las circunstancias han cambiado o ya no existen razones suficientes para mantener la medida, pues el juez puede modificarla, sustituirla o levantarla. Esto permite una adaptación dinámica a la medida de la medida a medida que evolucionan las circunstancias del caso, toda vez que no siempre son las mismas circunstancias. Además, estas evaluaciones también sirven para proteger los derechos del imputado, garantizar que la medida de aseguramiento sea justa y proporcional en todo momento durante el proceso penal como tal. Es así como se le da aplicabilidad y cómo nosotros tenemos ciertos tipos de medidas de aseguramiento como tal. Es así que con eso terminamos otra videoclase dentro de nuestra formación de procedimiento en derecho penal. Les agradezco por el tiempo y la atención prestada. No se olviden que para nuestra próxima clase veremos nuestra lección 3, la cual hemos denominado medidas de seguridad, que son totalmente distintas a las medidas de aseguramiento. Muchas gracias.